Bienvenido a cada uno de ustedes nuevamente a su canal Aprende la Física. El tema que vamos a tratar a continuación es sobre el tiro vertical, que lo podríamos considerar lo contrario de la caída libre. El tiro vertical es aquel movimiento en el que se arroja un objeto desde el suelo hacia arriba. Y este movimiento influye muchísimo lo que es la gravedad, que es para abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un objeto es lanzado, su velocidad inicial no es cero, nunca va a ser cero, porque tendrá una fuerza para que el objeto empiece a subir. Si fuera cero, entonces el objeto estaría en reposo, pero su velocidad inicial nunca será cero. ¿Y qué pasa en este momento? Que cuando un objeto es lanzado desde arriba, este empieza a cambiar su velocidad porque la gravedad lo atrae hacia abajo. O sea que cuando llega en un punto máximo, su velocidad final termina siendo cero porque la gravedad lo atrae hacia abajo, y en ese momento es cuando empieza lo que es la caída libre. Deben de saber, como lo había mencionado anteriormente, que su velocidad final siempre va a ser 0 metros dividido segundos, porque al llegar a un punto máximo, es como decirlo de esa manera, se queda quieto y empieza a bajar. Es cuando empieza lo que es la caída libre. El tiempo en el tiro vertical será el mismo en lo que es la caída. O sea, si aquí se tardó 10 segundos en subir, también tardará 10 segundos en caer. ¿Y qué quiero así decir con esto? Es que el tiempo que tarda en subir un objeto será el mismo en caer. Y podríamos decirlo que, adelantando su fórmula, el tiempo total sería 2 por el tiempo que tardó en subir. Como decía anteriormente, si tardó de subir en 10 segundos, entonces su tiempo total sería de 20 segundos. Entonces, esta es una característica muy importante sobre el tiro vertical. La gravedad en este movimiento siempre tendrá un signo negativo. ¿Por qué? Porque el tiro vertical, como va hacia arriba y la gravedad es hacia abajo, entonces se utiliza lo que es un signo negativo. Un dato o característica muy importante es que la velocidad inicial nunca va a ser cero, nunca, sino que va a ser cero cuando llegue a su altura máxima. ¿Qué quiere decir con esto? Es que cuando un ejemplo, cuando un objeto inicia con 20 metros dividido segundos, en su altura máxima terminará siendo 0 metros dividido segundos. Entonces, para quedar claro con esto, es que su velocidad inicial nunca será 0 y su velocidad final siempre será 0. Las unidades de medida en el tiro vertical son las siguientes. Para la altura, que lo vamos a representar con una letra H, es en metros. El tiempo siempre se representa con la letra T y es en segundos. La velocidad inicial
es Bo, que sería metros dividido segundos. La velocidad final es BF y también es en metros por segundos. Y la gravedad sería metros dividido segundos al cuadrado, pero como habían mencionado anteriormente, la gravedad en este caso siempre se representará con el signo negativo. Las fórmulas en el tiro vertical son las siguientes. Para la velocidad final siempre es velocidad inicial, que en este caso sí es muy importante utilizarlo porque ya tiene velocidad inicial. En cambio, en la caída libre siempre era 0, pero en este caso nunca va a ser 0. Velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. ¿Por qué es negativo? Porque la gravedad en este caso es negativo. Ahora, para la altura es velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Para la altura máxima, utilizaremos lo que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por gravedad. Pero en este caso, como sabemos que la velocidad final siempre es 0, entonces lo podemos suprimir. Entonces sería menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2g. Y para calcular el tiempo utilizaremos esta fórmula, que es raíz cuadrada de 2y dividido g. Y es la altura máxima. Podemos ver el siguiente ejemplo y dice de la siguiente manera. Una pelota es lanzada hacia arriba con una rapidez inicial de 30 metros dividido segundos. La pregunta es, ¿cuál es su altura máxima? La siguiente, ¿cuánto tiempo permanece en el aire? Ahora, sabemos que nos da el dato de velocidad inicial, que es de 30 metros dividido segundos. La velocidad final, que es de 0 metros dividido segundo. Nos pide el tiempo total, que eso no lo sabemos. Nos pide la altura máxima, que tampoco lo sabemos. Y la gravedad sí lo sabemos, que es de menos 9.8 metros dividido segundos al cuadrado. Y vamos a analizar primero lo que es su altura máxima. La fórmula es Hmax es igual a menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 de la gravedad. Podemos continuar, sustituir los datos, menos 30 metros dividido segundos al cuadrado, que es la velocidad inicial, dividido 2 por 9.8 metros dividido segundos al cuadrado. Al final, en este caso, nos termina saliendo menos 900 metros al cuadrado dividido segundos al cuadrado, dividido 2 por 9.8, que nos termina dando menos, que hay que saber como aquí la gravedad es negativa, entonces nos sale 19.6 metros dividido segundos al cuadrado, que al final suprimimos segundos, metros, y como la altura se calcula en metros, entonces realizamos la división, que sería 900 dividido 19.6, termina siendo de 45.92 metros, que esa es su altura máxima. También nos pide lo que es el tiempo,
La fórmula del tiempo es raíz 2y, que es la altura máxima, dividido gravedad. Sustituyendo ya con los datos, la altura máxima nos había dado de 45.92 metros, dividido 9.8 metros por segundos al cuadrado. Aquí ya no influye lo que es el signo porque estamos hablando de tiempo, que al final, haciendo todo el procedimiento de la multiplicación y la división, el tiempo nos sale de 3.06 segundos. Ese sería el tiempo total en el que el objeto permanece en el aire.